Bueno, este es el ejercicio de PLC de la máquina ensambladora. Yo lo hice una parte en GraphSet y otra parte en STL. Eh, en la parte en GraphSet estaría como todo lo de los actuadores. Está dividido principalmente como en dos partes. La primera parte sería para el modo manual y la otra parte sería para el modo automático. La del modo manual tiene como condiciones que se inicie cuando apriete el pulsador Start y el modo automático esté apagado, y viceversa para el modo automático, que ambos estén encendidos. Ambas ramas son exactamente iguales, entonces el proceso comienza aquí seteando ambas bandas transportadoras. Una vez que se setean, la condición para que sigan es estas banderas de acá, eh, que son la TAC 12 y la TAC 13. ¿Qué pasa con esas banderas? Esas banderas son los flancos negativos de los sensores que indican que la pieza está lista, está asegurada. Entonces, una vez la pieza arranca, cuando pase este sensor azul de acá, no cuando lo toque, sino cuando detecte un flanco negativo, es decir, cuando lo toque y se vuelva a apagar, quiere decir que la pieza ya acabó de llegar a donde se tiene, a donde es su posición, y esa sería para ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si detecta el flanco negativo de ese sensor, sete el TAC 2, y si detecta el flanco negativo del otro sensor, sete el TAC 3. Volvemos acá. Entonces, esto tiene dos ramas porque, o sea, la primera vez que yo ejecute el programa, evidentemente van a llegar las piezas al tiempo, pero puede ser que por X o Y motivo, no sé, yo pausé, le di botón de emergencia, lo que sea, entonces puede causar que una pieza haya quedado primero que la otra. Entonces es por esto. Lo que dice acá es que si detecta primero una, entonces va a detener solo esa banda, y después cuando detecte la otra bandera va a detener la otra banda. Esto es para el caso uno, en donde la de la derecha vaya adelantada de la de la izquierda. Cuando sea al revés, pues pasa lo mismo. Cuando detecte primero la de la izquierda, va a resetear la banda izquierda, y cuando detecte la de la derecha, resetea la banda derecha y saltaría a este step de acá, del step 16. Este step lo que hace es que, como se supone que ya se cumplió esto, quiere decir que las piezas ya están en la posición que tienen que estar. Entonces setea los clamp bases y clamp lead, que son estos de acá, estos actores. Los voy a forzar. Este y el otro, este de acá, que son los que aseguran la pieza. Entonces, cuando ya la pieza está asegurada, lo que pasa es que va a bajar el brazo y se va a resetear como el sujetador, el seguro que tiene la pieza, para que no se mueva, para que lo pueda alzar después, posteriormente. ¿Cuál es la condición para que eso pase? Que este lead at clamp es un sensor que se activa cuando el sujetador, por decirlo así, cuando este sujetador se activa, este, este de acá, bueno, cualquiera de los dos, se activa ese sensor que se llama lead at clamp, que quiere decir que ya terminó su movimiento. Entonces, cuando ese sensor se activa, quiere decir que listo, la pieza ya está asegurada, ya está en la posición correcta. Ahora sí, baje el brazo, perdón acá, baje el brazo, baje el brazo y ya quítele el seguro. ¿Para qué? Para que ya después, posteriormente, lo pueda agarrar y pueda subir. O sea, resete el movimiento en Z y agárrelo. ¿Cuál es la condición para que esto se cumpla? Que se haya activado el sensor Item Detected, que es un sensor que se activa cuando cuando este brazo baja, y si el brazo cuando baja toca una de estas piezas, toca una de estas piezas cuando el brazo baja, se activa el sensor Item Detected. Entonces, cuando eso pasa, quiere decir que ya todas las condiciones están listas. Entonces lo sujeta y lo sube. Cuando lo sujeta y lo sube, se activa este tag 4, que es una bandera que lo que hace es lo mismo que todos los sensores: detecta el flanco negativo de cuando él acabó el movimiento y activa ese sensor, esa bandera, perdón. Entonces hace lo mismo. Él detectó que
ya terminó de subir, ya hizo el movimiento completo con naturalidad, entonces ya estaría listo para moverse en X. Una vez se mueva en X, lo mismo se activa este tag 6, que en el STL no es nada más que una detección de flanco negativo para ese movimiento, acá para ese movimiento en X. eh, Activa esa bandera, entonces quiere decir listo, ya acabé de moverme en X. Entonces lo siguiente sería que se mueva otra vez en Z para que ensamble la pieza. Entonces se mueve en Z, lo mismo, activa el tag correspondiente al movimiento en Z, y suelta la pieza, suelta lo que sujeta la pieza de la otra barra, el otro como sujetador, para que ya pueda activarse la banda transportadora. Se sube el brazo, este brazo, a ver, este brazo de acá, este se sube así, se activa la banda y ya quedaría la pieza ensamblada. Listo, una vez haya pasado esto, pues él ya salta acá nuevamente al step 1, en donde se queda ahí quieto hasta que yo le diga, listo, vuelva a arrancar como modo manual o arranque como modo automático. El modo automático es exactamente lo mismo, obviamente cambia aquí en la parte final, que es en donde él, en lugar de saltar al step 1, salta al step 14 para hacerlo cíclicamente hasta que yo apriete el botón stop. Ahora la lógica del botón stop es la siguiente. El botón aquí al final hay dos condiciones: que esta bandera esté encendida y que esta bandera no esté encendida. ¿Qué es esa bandera? Ese tag 14. Ese tag 14 tiene que ver con el flanco negativo del botón stop. Como el botón stop siempre está en 1, quiere decir que cuando yo les piche va a pasar a 0. Entonces eso va a detectar un flanco negativo porque va a pasar de 1 a 0. Entonces cuando eso pase, cuando yo apriete ese botón, va a setear ese tag 14 y eso quiere decir que yo ya quiero que se detenga. Entonces va a venir por acá como porque yo seteé este tag y va a saltar a 1, al step 1 que sería el inicial, en donde se va a volver a quedar esperando que lo que yo le diga, que arranque normal, que arranque automático o que arranque manual. Ahora para la parte del paro de emergencia, lo tengo por acá, que lo hice con el off sequence y el init sequence. Es lo mismo que el stop. Cuando yo lo apriete, eso se queda aquí sujeto. Entonces cuando yo lo apriete se va a quedar todo quieto y al soltarlo va a seguir quieto, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la condición para que se active el init sequence, que el init sequence lo que hace es que me va a me va a mandar aquí a la cadena principal, al bloque principal. Para que eso se active yo tengo que apretar el botón reset como dicen las condiciones. Y entonces aquí en el STL le tengo ciertas condiciones, que son las que había en el ejercicio. Una de ellas era que todo se debería quedar en donde estaba, pero las bandas que aseguran, perdón, los actuadores que aseguran las piezas para que queden en la posición correcta, se deberían volver hacia atrás. Entonces esto es lo que pasa: si yo aprieto esto se resetea ese lead at clampet y base clampet, que son los que aseguran las piezas. Y la otra condición es que cuando yo apretara el reset el contador se reseteara, que aquí está la condición para que eso pase. Ahora por último tendré aquí la condición del contador, que sería: el contador se inicia cuando yo apriete el pulsador start y carga, setea el contador y lo carga con lo que haya en la variable counter, que es una variable tipo double. Lo carga en el contador, lo setea y entonces el contador va a contar cuando esta bandera, que se llama Perth Living, detecte un flanco negativo, que esta es el sensor de aquí del final. Ese sensor del final, cuando se detecte, quiere decir que la pieza ya terminó, cuenta ascendentemente que ya hay una pieza ensamblada. Y lo que pasa es que como son dos tipos de salidas distintas, aquí hago una conversión que lo que hace es convertirme una variable de 16 bits en una tipo double, y eso lo cargo ahí sí a mi variable tipo counter tipo Q de 30, que es la que está directamente conectada con
el display de acá, entonces me va a ir mostrando cada vez que el contador avance, pues hace la conversión y lo transfiere acá, lo carga acá. Y esa sería toda la lógica del programa. Ahora vamos a verlo aquí normal. Voy a liberar esto. A ver, listo, conectado. Entonces podemos probar la parte automática. Cuando yo le dé clic acá, como el está en manual, entonces solo lo va a hacer una vez y se va a detener y yo le voy a tener que presionar otra vez el botón. Vamos a ver si eso pasa. Ahí va a contar aquí una vez. Contó una vez, se quedó quieto, vuelve y presiono, vuelve y arranca. Ahora va a ponerlo en modo automático. Ahí como podemos ver van dos veces, porque hice dos veces la manual. Y ahora no va a apretar nada y la banda sigue con normalidad. Y no se va a detener hasta que yo apriete el botón stop. La condición es que cuando yo apriete el botón stop, él se detenga, pero tiene que terminar el proceso que había hecho antes. Entonces vamos a dejar que haga, listo. Lo apreté, entonces él tendría que terminar este ensamble y quedarse quieto. Como pueden ver, se quedó quieto. Ahora voy a volver a presionarlo para que vuelva a arrancar. Y lo que voy a hacer ahora es apretar el botón de emergencia. Se quedó todo en la posición donde estaba. Si lo suelto, no debería hacer nada. Y cuando yo suelte el reset, todo debería volver a la normalidad. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente ahora sigue en modo automático. Pare después de que acabe ese proceso. Y listo. Esas serían todas las condiciones. El contador también se reseteó, se me olvidó mencionarlo, pero se reseteó porque yo había pulsado dos veces el modo manual. Bueno, volvámoslo a ver, que se resetea. Ahí paró, lo solté, no pasa nada. Toqué el reset, como ven el contador se resetea y ahora queda listo para hacer el ensamble. Y ahí quedaría, esto sería todo.